Disculpa, Laura, ¿crees que pueda empezar a compartir pantalla? Claro. Gracias. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Vale. Por mi parte estoy listo, sí. Entonces podemos dar inicio. Vale. Muy bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Laura Arévalo, la anfitriona del día de hoy. Bienvenidos a la 9ª ponencia de nuestro Congreso de Investigación en el Área de Ciencias de la Salud 2021. Es un honor para mí presentarles al ponente del día de hoy. Su nombre es José Francisco Pérez y él es estudiante de medicina del 7º semestre del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido coautor del artículo Ventajas del dosfluorano frente a otros anestésicos inhalados en cirugía bariátrica. También es autor de artículos en revisión en Cambridge Medicine Journal y en artículos de Red CCS o EPSA y abstracts en Frontiers Immunology y Psychiatry. Fue el LOME en el Instituto, en la gestión 2020-2021. Además, es miembro del Student Interest Group in Neurology y fundador del Oncology Student Interest Group IPN Chapter. Bienvenido, José Francisco. Te dejo la ponencia en tus manos. Pues vale, muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los comités locales organizadores que permitieron pues este congreso, que verdaderamente está de felicitarles, se está llevando a cabo de manera sumamente genial, debo decir, y también por la invitación que se me hizo llegar. Es para mí verdaderamente un honor representar al comité local y en general, pues, vaya a hacer este tipo de actividades que gustan bastante. Y particularmente de un tema que justamente ya Mónica, gracias por la invitación, ya me proponía explicar un poco, que es básicamente los pasos del método científico y del proceso de investigación. Usualmente son cuestiones que abordamos incluso desde la secundaria, desde la preparatoria, pero que abordamos de una forma, siento yo, o al menos desde mi experiencia, que vemos de una manera un tanto somera, incluso no la profundizamos y no le ponemos la atención ni la importancia necesaria. Es así que, además de que el objetivo de hoy es hablar acerca del método científico, más algunas cuestiones actualizadas, diría yo, también vamos a estar hablando, vaya, si hablamos de método científico, también vamos a hablar casi al mismo tiempo de lo que es las etapas o el proceso de investigación que conlleva. Porque si nosotros practicamos el método científico, ya estamos practicando, de cierta manera, el proceso de hacer investigación. Ya les comentaba Laura acerca de mí. Vaya, tengo cierta, aún poca, pero cierta experiencia en realizar pequeña, pero sustancialmente investigación. Así que bueno, en primer lugar me gustaría hablar acerca del método científico. Y hay una definición que investigando y haciendo la redacción de la presentación, una definición que me encontré que me parece sumamente adecuada para el día de hoy, que no es más ni nada menos que la que nos ofrece el diccionario de inglés de Oxford, la cual comenta: el método científico no es nada más ni nada menos que un método de procedimiento que ha caracterizado, a las ciencias naturales, ojo, desde el siglo XVII. Y es aquí esta fecha, o mejor dicho, esta época importante, porque vamos a hablar también, vamos a abordar, un poquito acerca de las cuestiones históricas que ha implicado que actualmente gocemos de cierto método científico, que podamos aplicar cierto método científico a nuestros días, o al menos de la forma en que está estructurada, y la forma en que la conocemos. Y este método científico que se ha caracterizado desde el siglo XVII, en gran medida, consiste desde la observación, la medición y la experimentación de formas sistemáticas. Además, también incluye la formulación, la comprobación y la modificación de una palabra sumamente importante que es la hipótesis. Y como voy a explicar más adelante, hipótesis solo hace principalmente referencia a una sugerencia, a tal vez incluso puede surgir una opinión o incluso una postura.
Dejando de lado un poco el concepto y adentrándonos un poquito en el background, en el contexto histórico acerca del método científico. Y bien, hablar de la historia del método científico también implica hablar de en gran parte de la historia de la humanidad, al menos de la historia moderna y de la historia de la filosofía del conocimiento. Es así que durante gran parte de la historia de la humanidad, ya comentaba, el método científico ha sido objeto de intenso y recurrente debate. ¿Por qué? Porque desde las distintas épocas, me gustaría situarme más precisamente en el Renacimiento y la Ilustración, el método científico ha tenido sus dimes y diretes entre distintos autores y distintos personajes históricos de la humanidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, una de las principales obras de Galileo Galilei, que es simplemente el diálogo de las dos razones. Este es yo diría cuadro al menos en esta diapositiva, pero en realidad fue un libro, donde comentaba, o donde plasma, mejor dicho, Galileo, las dos versiones de cómo, al menos astrológicamente hablando, de dónde se sitúa el planeta Tierra en el universo. Sabemos que por antaño, por repetición, muchas veces hemos escuchado esta historia acerca de que la Tierra, incluso desde Nicolás Copérnico, y las ideas antiguas de la iglesia predominantes en esa época, sabíamos o teníamos en cuenta que la iglesia decía, la Tierra debe ser el centro del universo, cuando en realidad no lo es. Otros decían que tal vez el Sol, cuando en realidad solo somos parte de un inmenso universo. Entonces podemos así tener un debate acerca de que si incluso, porque hay quienes niegan que exista verdaderamente un método científico y quienes, como por ejemplo, me incluyo yo, que sabemos que ocupamos el método científico día a día y que pues por lo tanto para nosotros existe. Incluso podemos hablar de, no sé, tal vez realismo o el antirrealismo, distintas cosas. Lo que quiero que se lleven en esta diapositiva es que el método científico no fue algo de la noche a la mañana, sino que ha tenido todo un periodo histórico sumamente largo y denso. Vaya, ha tenido un recurrente debate, es lo que quiero rescatar. Es así que también durante todo este tiempo han sido bastantes los enfoques obtenidos para alcanzar y establecer una forma de obtener conocimiento científico. Lo que voy a presentar en las siguientes diapositivas se logró durante mucho tiempo e incluso tiene un distinto enfoque al cual yo le quiero dar un enfoque más académico, más formal y de universidad, por así decirlo, pero este no se logró hasta incluso ciertos debates que se han dado hasta en el último siglo. A mí me gustaría también iniciar con uno de los primeros vestigios acerca de cierta metodología muy parecida a la actual, pero que incluso data del 1600 a.C. en la cultura o en la civilización, perdón, egipcia, como por ejemplo lo marca el papiro de Edwin Smith. Edwin Smith era un arqueólogo que, si no me recuerdo, en el siglo XVIII, y si no, corrígeme, no recordé bien cuando lo descubrió, pero lo importante es que se sabe que este papiro data del 1600 e incluso es una referencia muy particular que hacen, por ejemplo, en neurocirugía, porque es de los primeros escritos, o vaya, objetos físicos, donde se plasma evidencia de una serie de pasos que van desde el examen, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico, muy como nosotros actualmente hacemos medicina o estudiamos medicina o estudiamos las distintas enfermedades. Sabemos que en el transcurso de las materias siempre tratamos de tener como cierta vaya, hasta incluso mecanizadamente tenemos que debemos evaluar al paciente a través de tal vez exámenes o la exploración física. Con ello damos un diagnóstico, tenemos un tratamiento que también previamente fue estudiado y validado, así como también un pronóstico cuando damos ese tratamiento. E incluso, como pueden observar, esta metodología también sigue cierta estructura, cierta lógica, mejor dicho, del método científico. E imagínense, para la civilización egipcia que nosotros tenemos, como que fue hace muchísimo tiempo, fue muy racional o consideramos que es un método, que este papiro describe un método muy racional para esa época. Y no es nada más ni nada menos que algo que nosotros podemos ocupar actualmente. Asimismo, durante toda la historia hemos tenido las distintas visiones que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Galileo Galilei e incluso actualmente en nuestro siglo, filósofos como Michael Dummett tienen distintos puntos de vista acerca del método científico. Y gracias a principalmente estos cuatro personajes es que hemos obtenido lo siguiente: los pasos del método científico. En un modelo simplificado, como aquí lo muestra la imagen, tenemos que el método científico simple y llanamente empieza cuando nos hacemos una pregunta, y eso nada más y nada menos, empieza cuando
tenemos una observación acerca del ambiente que nos rodea. De ahí podemos tener distintas visiones acerca de la realidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciertas formas de ver la realidad o de sacar conclusiones también, ya sea de forma axiomática, inductiva, deductiva, abductiva. No sé, se me ocurre también la realista, realista, antirrealista, objetivista, vaya, hay distintas formas de cómo podemos observar y apreciar la realidad. Hay quienes dicen que todo lo que vemos existe porque sí y sin necesidad de que nosotros, o no tiene razón de ser por nosotros, sino que las cosas existen por sí mismas. Otros dicen que en realidad todo lo que nosotros vemos es un concepto que está en nuestra mente, independientemente de la corriente o de la incluso filosofía o epistemología que ustedes consideren o la forma en que ustedes vean las cosas. Nosotros en las ciencias de la salud, pues obviamente nos vamos a regir más que nada por el método científico, dejando de lado un poco el empirismo, que si bien el empirismo es la semilla de hacernos preguntas de investigación, a final de cuentas ese empirismo lo tenemos que pasar por el rigor del método científico, el cual, ya sin ya decir tanta paja, consiste en los siguientes pasos, que es la observación, la generación de hipótesis. Con ello también podemos realizar, pero como también no en todos los casos podemos realizar, una experimentación. Esta experimentación también va a ser susceptible de una medición y también va a ser susceptible de una falsabilidad. No quiere decir que sea falso por sí misma, sino que puedes llegar a hacerlo, o también se le llama refutabilidad. Es mejor decir refutabilidad porque toda evidencia científica va a ser, en algún momento, tiene que ser objeto de ser refutable. Posteriormente, toda investigación, si es posible hacerla en nuestra realidad, también puede ser reproducida o puede ser repetida. Asimismo, me gusta incluir estas dos últimas partes porque es la actividad científica actual que todo mundo, o al menos que todo científico termina haciendo, que es enviar su trabajo para que otros científicos del mismo ámbito lo revisen, lo cual es una actividad muy común entre las distintas revistas científicas, que es la revisión por pares, para finalmente, si esta investigación es aceptada, el método científico que inició con la observación tiene que terminar con la publicación. Actualmente ya no se considera realizar o culminar, mejor dicho, el método científico si nuestra investigación no se publica. E incluso es una cuestión un tanto antiética si nosotros después de tanto esfuerzo, dinero, lágrimas o lo que quieran, no se publica nuestra investigación, estaríamos faltando tal vez a la ciencia, porque tal vez por muy insignificante que nosotros consideremos nuestra aportación al conocimiento, no sería correcto dejarla en la deriva y no poder publicarla. Asimismo, pues bueno, voy a hacer una pequeña recopilación de los puntos importantes de cada paso que quiero que se lleven para el día de hoy. Entonces, tenemos que la observación se define como una adquisición activa de información, nunca pasiva, no, nadie te lo va a decir, o tú tienes que verlo por ti mismo, sugiero, sobre un fenómeno, un hecho, una situación o un problema. ¿Cuántas veces ustedes no se han preguntado por qué pasa lo que pasa? Si sirve de algo, mi experiencia, anécdota, o más que nada a modo de anécdota personal, antes de entrar a la carrera yo siempre me preguntaba acerca de un tema que ahora me apasiona bastante, que es la depresión. ¿Por qué las personas se ponían tristes y seguían estando tristes? ¿Había alguna razón que de verdad las pusiera tristes cuando en realidad, por ejemplo, podían ser personas que no necesariamente tenían razones para hacer o permanecer tristes durante un largo tiempo? Y la depresión para mí no tenía muchísima explicación, no tenía muchísima lógica, ¿saben? Pero una vez que tú te adentras tienes la curiosidad, entonces tú mismo te preguntas por qué sucede este fenómeno, es que ya estás observando o vas a tratar en algún momento de observar por qué y cómo suceden las cosas. Posteriormente, nosotros tal vez, y repito, porque aquí todavía hablamos un poquito de empirismo, de la experiencia propia que cada uno acarrea, es que en la hipótesis podemos entender que es como una sugerencia, como es una opinión, o tal vez un producto de la lógica previa que tuvimos anteriormente de la observación. Yo observo y me empiezo a preguntar por qué sucede. Es también válido decir que una hipótesis no es nada más ni nada menos que una conjetura, pero que si nosotros seguimos en este riguroso método, bueno, sí, vaya, riguroso método, o que tiene que ser riguroso método científico, si nosotros generamos una hipótesis, va a ser una conjetura que a final de cuentas, tarde o temprano, más temprano que tarde, perdón, requerirá ser comprobada. Posteriormente,
nosotros podemos llegar a la experimentación. ¿Qué pasa si a una persona con depresión yo le pregunto, ¿por qué estás triste? Y tal vez te pueda decir que tal vez no lo sabe, pero incluso puede ir, no sé, tal vez con el psiquiatra y tal vez el psiquiatra le pueda explicar que de ciertas razones que pueda haber para que una persona eh, esté o presente depresión, pues se explica de alguna forma lógica y que tal vez, información que se logró a través de la experimentación. La experimentación no es nada más que el estudio donde se reproduce el fenómeno. Tratamos de estudiar, por ejemplo, no sé, a las personas con depresión o tratamos de generar modelos que asimilen lo que estamos viendo, como por ejemplo podemos inducir depresión, porque los animales no pueden tener depresión por definición, pero por ejemplo, supongamos que no sé, tal vez experimentamos con ratitas donde les inducimos un estado anhedónico, donde no puedan sentir placer de alguna u otra forma, ya está disminuyendo o alterando, por ejemplo, a nivel de neurotransmisores, a nivel de estructuras cerebrales, no lo sé. Podemos tal vez experimentar qué pasa con un modelo parecido o con algo parecido al fenómeno que nosotros queremos observar y experimentamos. ¿Qué tal si una persona con depresión la tratamos de animar, la tratamos de dar terapia, o el psiquiatra o la persona encargada le trata de dar terapia? Tal vez así experimentemos que pueda haber un cambio o tal vez no. Entonces, usualmente la experimentación se puede lograr o vaya, creo que experimentación es casi casi hablar de laboratorios, y sí, prácticamente en la gran mayoría de los casos, pero no necesariamente. Aun y que se lleve a cabo en laboratorios o en campo, eh, es en la experimentación donde podemos ir afinando nuestra hipótesis o donde podemos irla corrigiendo. Es así que, bueno, en este proceso también se eliminan o se introducen aquellas variables que puedan influir, no solo en el resultado, porque pues al final todavía no estamos en miras de ver cuál podría ser el posible resultado, sino qué variables pueden influir en, por ejemplo, no sé, la mejoría del paciente con depresión o qué cosas pueden empeorar al paciente con depresión. Entonces, se van eliminando, se van añadiendo distintas variables que puedan influir o que puedan hacer, o que puedan interaccionar, perdón, con el fenómeno antes observado. Posteriormente, la medición. La medición más que nada es una parte del método científico que estandariza cómo estamos, pues, vaya, midiendo o cómo estamos escalando, cómo estamos dimensionando, mejor dicho, el fenómeno observado y estudiado. Básicamente es la cuantificación de los atributos de un objeto o evento o fenómeno, hecho problema incluso, que pueden utilizarse para comparar con otros objetos o eventos. Sabemos que, por ejemplo, las personas con depresión tienen, a comparación de las personas eutímicas o de las personas con un humor normal o vaya con las personas comunes y corrientes, tienen una deficiencia, en la gran mayoría no necesariamente, pero la gran mayoría de los pacientes con depresión tienen, por ejemplo, una disminución en los niveles de serotonina, ya sea periférica o a nivel de sistema nervioso central, lo cual es un tanto complicado de estudiar o de medir, pero vaya, no imposible. Entonces, vaya, en la medición, pues, por ejemplo, comparamos a través de, por ejemplo, las cantidades de, no sé, serotonina en sangre periférica, serotonina en líquido cefalorraquídeo, y las comparamos en medidas ya sea en nanogramos, miligramos, microgramos, en comparación a las otras personas. Entonces, vaya, la medición solamente es la cuantificación, es la estandarización de cómo medimos nuestras variables o de las variables que puedan ser sujetas a ser medibles con algún número de forma nominal. Por ejemplo, cantidades, bueno, vaya, o sea, como cantidades, por ejemplo, mejor dicho. Recuerden, la medición más que nada es para tener como cierta estandarización. O sea, por ejemplo, si yo lo medí en centímetros, o si yo lo medí, o mejor dicho, lo pesé, o calculé la masa en, no sé, microgramos, así también deberían calcular, si quieren reproducir mi estudio, por ejemplo, otras personas también deberán medirlo en microgramos o en las unidades que yo tomé en cuenta. Ahora bien, un término muy importante y que me gustaría más que nada definir, sino citar, que la falsibilidad, toda proposición científica que alguna vez fue válida, y eso es muy importante, que alguna vez fue válida, va a ser o debe ser susceptible de ser refutada. Esto es básicamente que cualquier evidencia no está exenta de errores. Puede tener errores metodológicos, puede tener errores de interpretación, muchas veces los desvirtualizamos, o bien en un futuro queda como una información obsoleta porque tal vez otro estudio que salió, no sé, hace 5 minutos, refuta el estudio anterior que salió hace 10 años y que
En todos esos 10 años no hubo otro estudio que lo refutara y durante esos 10 años fue casi dogmático, o sea, fue casi como de ley que eso tenía que ser, sino hasta que salió el otro artículo. Por ejemplo, esto, más que derribar la evidencia anterior, simplemente corrobora y corrige o contribuye a corregir, a corroborar el conocimiento científico. Muy como el primer enunciado, toda evidencia se mantiene siempre abierta a escrutinio, por muy sofisticada y buena que sea. Toda evidencia debe mantenerse a escrutinio. No podemos dar información, siempre debe haber un poquito de escepticismo, principalmente. Y ese escepticismo, si de forma adecuada, pues también puede llevar a generar escrutinio y revisar la evidencia anterior. Continuando con la reproducibilidad y la repetibilidad. Esto me gustaría explicarlo más con, con una, no vivencia, pero sí con un recuerdo que se me ocurrió, que se me volvió a la mente cuando estaba haciendo esta presentación. No sé si recuerden aquel científico chino que según dijo que a través de técnicas moleculares como lo es la CRISPR-Cas9, modificó genéticamente a dos gemelas chinas, obviamente, para que sean inmunes al virus del VIH, lo cual desde luego rompe con todo paradigma bioético actual, porque no se permite, no solo no se permite desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, o a partir de la Segunda Guerra Mundial, que distintos tratados y distintas, acuerdos, no se permite experimentar en humanos, sino que también habla de un fenómeno que se llama eugenesia. Y la eugenesia, verdaderamente, si ustedes la investigan, da un poquito de miedo. Pero bueno, supongamos que a esta persona se le permitió, no sé, tal vez el comité de bioética al cual estuvo sujeto, porque en realidad fue todo como una controversia, fue más que nada un chisme de este hombre, pero supongamos que su investigación se le dio luz verde, el comité de bioética dijo, sí, ok, está bien, no te preocupes, puedes editar genéticamente a gemelas para que sean inmunes al virus del VIH. Solo dinos cómo lo hiciste. Cosa que nunca aclaró el doctor, aun y cuando todavía, según publicó el estudio, o según publicó que a través de esta técnica, podía mejorar o podía editar genéticamente a estas gemelas. Entonces, a esto voy con la reproducibilidad y la repetibilidad. O sea, ok, me estás diciendo que puedes modificar genéticamente y pues, vaya, o sea, la idea suena lógica, suena posible. Vaya, CRISPR-Cas9 es una técnica sumamente innovadora e incluso se ha podido modificar, por ejemplo, bacterias para que produzcan insulina. Las bacterias usualmente, por ejemplo, la E. coli que ocuparon, pues no produce insulina naturalmente. Entonces, digamos que, y volviendo al ejemplo, digamos que se puede hacer o editar para que un humano sea inmunológicamente o haga frente, o vaya, que no se enferme, que no genere una infección por VIH, tal vez otras personas quieran replicarlo. Entonces, este hombre debe haber, en todo caso, si fuese válido, debe haber compartido, por ejemplo, cómo a través de esta técnica pudo realizar ese proyecto, pudo haber realizado ese hito. Entonces, a esto voy con la reproducibilidad y la repetibilidad, que es la capacidad de recrearse o replicarse en las mismas condiciones por el resto de una comunidad científica interesada o de pares que también tengan la misma expertise o estén en el mismo ambiente. Principalmente de aquellos estudios que realizaron experimentación, como lo hizo como entre comillas lo hizo este hombre, ojalá no lo haya hecho, porque la verdad les digo, fue algo controversial. Entonces, vaya, siempre debemos preguntarnos acerca de la reproducibilidad y de la repetibilidad de estos eventos. Obviamente, nadie se va a atrever a repetir lo que tal vez este científico hizo, porque ya les comentaba, es algo, aparte de que puedes llegar a ser perturbador, no es necesariamente bien visto por la bioética actual. Pero si tienen, no sé, tal vez otros experimentos donde, por ejemplo, ya les comentaba acerca de las ratitas, podemos tener, no sé, les pongo otro ejemplo. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Rett y es básicamente una enfermedad que es muy parecida a otra enfermedad de principalmente niñas, porque en varones, si un varón la contrae, pues es sumamente fatal, que es el síndrome de X frágil. Podemos también nosotros, a través de ciertas técnicas genéticas, modificar a ratitas Wistar o tal vez ratitas knockout, donde nosotros, no sé, mutamos o donde les borramos un gen para que tengan como que desarrollen la misma fisiopatología de la enfermedad. Y así como lo pudieron reproducir, no sé, tal vez en Noruega,
un laboratorio especializado aquí en México, en los Estados Unidos o en Brasil también pueda repetirlo. Y si todos esos laboratorios pudieron repetir el experimento de forma satisfactoria, estamos hablando de que un estudio que principalmente realizó experimentación tiene reproducibilidad y con el tiempo puede repetirse una y otra vez para irlo comprobando. O también aquellos estudios que se me estaba olvidando, que también emplearon estadística, que también a través de un análisis de los datos y de una estadística inferencial, pues se pueden replicar los datos. Vaya, es como, no sé, hice una suma de que fui al súper y gasté 68 pesos en manzanas. Asimismo, si yo voy a tal vez el mismo súper, me voy a dar cuenta de que yo también puedo gastar 68 pesos en manzanas porque ese es el precio que está. Entonces puedo repetir esa compra. Ahora imagínense que puedo repetir ese experimento. Entonces, eso habla de que de una parte de la comprobación de un experimento o de un estudio en general que puede ser repetible. Ahora bien, algo muy importante acerca de la actividad actual científica y que es muy importante y que es lo que yo quiero que se lleven porque al final de cuentas, incluso estando desde el pregrado podemos estar expuestos a esta actividad o podemos llegar a realizar esta actividad, es que en la revisión por pares, una vez que ya hice todo mi trabajo de investigación, en la revisión por pares, repito, va a haber una evaluación del trabajo realizada por más personas que también sean competentes o que sean del mismo ambiente del tema. Por ejemplo, quiero enviar, no sé, un abstract a Frontiers in Immunology, un journal que a mí me gusta bastante, acerca de que, por ejemplo, el sistema inmunológico tiene implicación en la fisiopatología de la depresión. Voy a mandarlo justamente a una revista donde tenga editores, donde tenga autores que también manejen esos temas. Y eso usualmente se hace a través de una revisión por pares cuando yo quiero mandar un artículo. Cuando yo quiero mandar un artículo a una revista, va a haber, este artículo va a llegar a un editor y mismo editor va a decidir quiénes son los revisores de este artículo. Algo muy importante es que tú no sabes quiénes son esos editores. Puedes saber quién es el editor, pero no sabes quiénes son los autores. Los mismos autores que van a revisar tu artículo no pueden saber o en realidad no te conocen, lo cual garantiza que el proceso de revisión por pares. A menudo, pues vaya, esto no es nada más ni nada menos, no es porque nada más lo quieran ver y ya, porque está bonito y porque me pareció bonito, tal vez te lo puedo tomar, sino que esto a menudo se utiliza para poder determinar la idoneidad y la calidad o incluso la autenticidad de un artículo académico para su posterior publicación. Y con esto pasamos al siguiente paso, que es la publicación. Vaya, no necesito definirla realmente, la publicación, sino que para al menos culminar esta parte, la publicación es el resultado final de una investigación y en general del método científico. Como ya les comentaba o ya les venía comentando anteriormente, la publicación es el paso final del método científico, yo diría, actual, porque si nosotros realizamos método científico, no podemos decir que culminamos una investigación si no la publicamos. Lo mismo sucede si queremos estudiar algún tema. De cierta forma análoga, podemos, no sé, tal vez estudiar fisiología renal, observo cómo puede funcionar a través de una revisión biográfica, cómo funciona el riñón, cómo funciona a nivel de, por ejemplo, el glomérulo, perdón, y las distintas funciones. Entonces, pongan ustedes que nosotros nos mandan a investigar acerca del funcionamiento renal para nuestra clase de fisiología. Obviamente no lo vamos a publicar porque ya es algo que ya ha estado sumamente publicado, incluso hasta en los propios libros, pero lo podemos plasmar, por ejemplo, en nuestro cuaderno en forma de apuntes. Entonces, es eso, ¿de qué sirve leer si no tienes apuntes, por ejemplo? Lo mismo aquí, si no sirve, ¿de qué sirve que hayas hecho una buena investigación si no la publicas, sabes? Ahora bien, vamos a pasar ya la otra mitad de esta ponencia, que son los pasos del proceso de investigación. Ya les comentaba, si llegaron hasta aquí y no los cansé con toda esta explicación un tanto redundante acerca del método científico, ya ustedes están aprobados para tratar de entender o de verificar, mejor dicho, los pasos del proceso de investigación. Como pueden ver aquí, están desglosados en este algoritmo, el cual es muy parecido al que les presenté anteriormente, porque es básicamente la misma lógica. Entonces, les repito, si ustedes ya saben el método científico, si pusieron atención, espero que sí, ya saben cómo pueden empezar a entender los pasos del proceso de investigación. Usualmente, y como ya les comentaba, un problema, o mejor dicho, el método científico comenzaba a través de la observación, ¿cierto?
Entonces, a través de la observación también podemos darnos cuenta de ciertas situaciones, o también les comentaba que también podemos darnos cuenta de ciertos problemas que pueden generar preguntas de investigación. Entonces, nosotros nos empezamos a preguntar para generar hipótesis. Entonces, es en ese paso intermedio entre la observación y la hipótesis donde también entra nuestro primer paso del proceso de investigación, que es generar preguntas de investigación. Y este va a conllevar a la solución de problemas y también consiste en enunciar claramente y sin ambigüedades el problema que se pretende resolver. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy burdo, pero pues vaya, sencillo. No sé, yo quiero curar el cáncer. A mí me gusta el cáncer y yo, bueno, en el sentido de que lo quiero curar y me parece una enfermedad interesante, pero lo quiero curar. No podemos decir, ¿cómo puedo curar el cáncer? Porque hablar de cáncer y hablar de la cura, de una cura del cáncer es sumamente difícil, porque no solo el cáncer no solo es una entidad. El cáncer es una enfermedad que tiene distintas facetas o que tiene distintos, no sé, o que afecta a distintos órganos, por ejemplo. Y hablar de cáncer no solo estás hablando de un tipo de cáncer, estás hablando de cientos de cáncer conocidos por la comunidad científica, ¿saben? Entonces, no pretendamos resolver este problema de la cura del cáncer como solo eso, como la cura del cáncer. No, debemos irnos como que un poquito más específicos. ¿Qué es el cáncer? ¿Cuántos tipos hay? Y de ahí en fuera reafirmar o reformular, por ejemplo, una pregunta de investigación. Por ejemplo, actualmente, ¿qué es mejor? No sé, tal vez de las terapias que se han llevado en los últimos 5 años, por ejemplo, melanoma de grado 3 o las terapias no adyuvantes. Eso es eso trata de hacer o de especificar la pregunta de investigación que nosotros nos queremos hacer, por ejemplo, o por poner un ejemplo. Ahora bien, ya que tenemos una pregunta, debemos planificarla. Entonces, por un lado vamos a tener un plan y por el otro lado vamos a tener también una planificación. La planificación conlleva la elección de estrategias y técnicas de recopilación de datos. Esto puede ser, por ejemplo, tratar de obtener datos a través de un protocolo estructuralizado donde yo digo, ok, voy a reclutar personas de 40 a 59 años que hayan tenido durante toda su vida tal vez una exposición solar no sé, mayor a 30 minutos al día, donde, donde la mitad sean mujeres, donde la mitad sean hombres, o no sé, tal vez esa sea una forma de planificar cómo yo voy a poder encontrar ciertos datos, o mejor dicho, cómo puedo yo empezar a formular, a planificar mi recogida de datos, por ejemplo, cómo puedo empezar a planificar mi proyecto de investigación. Y esto justamente tiene razón de ser, porque desde una recopilación adecuada de datos podemos planificar adecuadamente un proyecto de investigación. Y esto para responder a las preguntas clave que nosotros tengamos o que nosotros nos generemos y posteriormente someterlas a una experimentación y a la prueba de las hipótesis. La planificación, pues claro, se va a basar en el conocimiento detallado de investigaciones previas. Ustedes no van, o a menos que sean pioneros, y pueden serlo, desde luego, pero por lo regular debemos tener una base, debemos tener incluso hasta una inspiración, tal vez de alguien que hizo un trabajo previo. Y de eso se trata investigación. Les repito, por mucho que ustedes tengan un proyecto de investigación, tal vez el conocimiento que aporten, tal vez sientan o pueda ser insignificante, no lo es realmente porque puede dar pie a más investigaciones, ¿saben? Entonces, pues muy por lo regular ustedes o todos nosotros vamos a revisar anteriormente qué se ha hecho, qué hay acerca de esto en la ciencia en general. Por ejemplo, los reportes de caso son reportes de caso porque precisamente nunca se ha hablado de cierta o cual enfermedad antes en ciertas cuestiones. Porque, por ejemplo, yo puedo, no sé, retomo el ejemplo de un síndrome de X frágil, que es una enfermedad sumamente rara, una por cada 10.000 personas, principalmente niñas, porque pues obviamente estamos hablando del cromosoma X, pero pues ya se sabe bastante, o ya se sabe suficiente acerca del síndrome de X frágil, pero ¿qué tal que yo te digo que no sé, hay una chica, una niña que nació con un síndrome de X frágil, pero que también desarrolló, no sé, tal vez una mutación puntual en otro gen? Eso ya es nuevo para la ciencia, eso ya es, eso aporta más incluso. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema y eso lo voy a explicar un poquito después. Recuerden, debemos planificar para poder llevar a cabo correctas hipótesis y correctos experimentos. Y a esto conlleva el diseño, y a esto conlleva el diseño propiamente. Básicamente, el diseño de investigación es como el marco donde va a caber nuestra investigación. Y son enunciados claros, de modo que explican, mejor dicho, el modo en que se recopilarán los datos en el estudio.
Estos, claro, desde luego, deben ser apropiados, deben ser posibles, o sea, deben estar dentro de nuestras posibilidades. Y así como la planificación también conllevan ciertas situaciones económicas y sociales que tengan que estar al alcance de nosotros. No podemos, no sé, eh, tratar de curar el cáncer cuando no tenemos presupuesto, por ejemplo. Entonces es a través también de ciertas cuestiones, ya les repito, sociales, económicas, con las que también nosotros vamos a planear y con ello también diseñar dentro de nuestras posibilidades en nuestro proyecto de investigación, los experimentos y con ello someter la hipótesis. Esto es claro, pues claro, ya repito, deben ser apropiados, deben orientar la labor de recopilación de los datos que sean de forma adecuada, porque si nosotros recopilamos datos de forma adecuada, no vamos a tener mayor problema en los siguientes pasos y que sigan respondiendo a la pregunta de investigación. Bueno, posteriormente se hace la recopilación de datos, puede ser de manera cualitativa, puede ser de manera cuantitativa, esto ya lo han visto en anteriores ponencias o lo van a ver después, tampoco me quiero adelantar bastante porque van a tener una sesión especial del proceso de investigación. Y, por ejemplo, se puede recopilar información a través de bases de datos, o incluso a través de observaciones mismas, o incluso ustedes pueden generar sus propios cuestionarios que a su vez también generen más datos. O, por ejemplo, o a través de entrevistas, cuestionarios, o recopilación de datos de pacientes. Posteriormente, como quinto paso, tenemos a la organización y la presentación de datos. Antes de entrar un poquito en materia de esto, últimamente ha habido una tendencia de muchas revistas a que, bueno, vaya, a los autores un requisito, unos guidance para poder publicar un artículo, es que los autores deban hacer un graphical abstract. Y esto es básicamente, pues obviamente un abstract, y el abstract a su vez es el resumen de un artículo científico donde se muestra grandes rasgos, pues de qué trata el artículo. Entonces, un graphical abstract está hablando de un abstract hecho con coloritos o hecho con gráficos, hecho con ciertas... vaya, donde se plasme no solo la información, sino también de forma visual podamos entender de una mejor y mayor, y tengamos, perdón, una mayor aproximación a lo que va a tratar el artículo. Básicamente esto con el fin de comunicarlo. Ya casi terminamos. Posteriormente, todos nuestros datos van a ser también susceptibles de análisis. Recordemos que en el método científico encontramos que también todo proyecto de investigación, o vaya, toda cosa sujeta a un método científico, también está sujeta a la falsibilidad, a la refutabilidad o a la comparación. Entonces es aquí también donde entra nuestro análisis de datos. Usualmente los análisis de datos son prácticamente cuantitativos e implican la aplicación de los principios de la probabilidad para calcular, por ejemplo, intervalos de confianza, 0.95 es lo que nosotros ocupamos mayoritariamente en ciencias de la salud, y donde también, por ejemplo, se comprueban las hipótesis de investigación. Digamos que hacemos uso de una P, hacemos uso de una T, perdón, hacemos uso de una T, y a final de cuentas también podemos obtener una P, la cual puede ser satisfactoria o no satisfactoria, puede rechazar o no nuestra hipótesis nula. La interpretación de las pruebas. Básicamente es a través de los datos cómo podemos dar solución a los problemas con los datos obtenidos, y básicamente consiste en enunciar de forma clara y precisa y muy cómodo al principio, sin ambigüedades, el problema que se pretende resolver, ya sea que nosotros lo pongamos también a través de los resultados que obtuvimos a través de las entrevistas o de la base de datos, o a través de ciertas gráficas donde ya sea en el gráfico X, perdón, en el eje de las X, en el eje de las Y, podamos plasmar de forma puntual los datos obtenidos y con ello interpretarlas. Por ejemplo, tal vez alguna, no sé, en el eje vertical podemos tener tal vez el número de episodios que tiene una persona con depresión, por ejemplo, una depresión episódica. ¿Cuántos episodios de depresión tiene una persona así? Con respecto tal vez al tiempo, en el otro eje, que puedan ser días, meses o años. Y así, pues, bueno, tratar de interpretar y obtener una tendencia, por ejemplo, de cuántos episodios tiene una persona en el tiempo que ustedes consideraron viable, días, meses o años, por ejemplo. Y finalmente, pues, muy como al final del método científico, donde se revisa y donde se publican nuestras investigaciones, también se deben presentar los resultados en revistas o en conferencias, como lo estamos haciendo aquí, para el último, o culminar con el último paso, que es la evaluación y la divulgación de los resultados. Ya les comentaba, estos deben presentarse, estos deben ser del dominio público, porque pueden no solo contribuir al conocimiento científico, sino que pueden dar pie a que se siga investigando acerca del tema.
Los hallazgos de las investigaciones, precisamente, solo pasarán a formar parte del cuerpo de conocimientos científicos si se someten con éxito a la crítica, a la refutabilidad o a la veracidad. Y con ello, pues también se autentiza la investigación. Y pues, bueno, eso sería de mi parte el último que les tengo que compartir. Me gustaría dejarles con una frase que a mí siempre me ha gustado y me motiva y que tiene cierta relación con la afirmación o el rechazo de la hipótesis. Si nuestra hipótesis se rechaza, porque tal vez nuestra metodología, vaya, no funcionó, alguna cuestión, pues vaya, siempre tiene que haber más posibilidades, más caminos y más respuestas. Frase de Vicente Leñero. Muchísimas gracias, José Francisco. Tu ponencia fue excelente. Y nada, para recordarles a nuestros espectadores en YouTube que pueden dejar un comentario o alguna pregunta y nosotros la leeremos para que nuestro ponente la responda. Bueno, me parece que no hay preguntas en el chat de YouTube, así que te puedo solicitar si puedes dejar de compartir para poder proyectar la imagen oficial del Congreso. Ya. Gracias. Muy bien, chicos, esta es la imagen oficial. Pueden tomar sus capturas ahora para poder anexarlas al link de asistencia del día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo también. Gracias. Discúlpame, Laura, no había visto tus mensajes. O sea, ¿sí lo estaba viendo? ¿Sí estaba viendo los mensajes? Bueno, Laura, ya es todo, ¿verdad?